En las tierras áridas donde la suerte es una cosecha escasa, las deudas se pagan con lo que uno tiene. A veces, con tierra. A veces, con ganado. Y a veces, cuando la desesperación es un pozo sin fondo, se pagan con un alma. Para el Lara, de 19 años, el amor de su padre tenía un precio, y esa tarde descubrió que él ya no podía permitírselo. No sabía que su vida, sus sueños y su futuro estaban a punto de ser tasados en una mesa grasienta, al fondo de una cantina polvorienta. El Lara era una flor de invernadero en un mundo de cactus, un anacronismo de gentileza en una tierra tallada por la dureza y la necesidad. Su existencia se desarrollaba en los confines de una pequeña casa de adobe, limpia hasta la obsesión, donde el mundo exterior, con su polvo y su brutalidad, se mantenía a raya. Educada por su difunta madre, no en las artes de la supervivencia, sino en las de la belleza silenciosa, sus manos eran suaves, expertas en el delicado lenguaje de la aguja y el hilo, capaces de bordar flores vibrantes sobre la tela gastada de sus vestidos. Su mayor tesoro era un libro de poemas con las páginas amarillentas, un legado materno que le enseñó que la dignidad no residía en la riqueza, sino en la entereza del espíritu. Vivía en un mundo pequeño, sí, pero era un mundo que ella llenaba con una serenidad y una gracia que eran un acto de desafío contra la pobreza que la rodeaba. Su padre, por otro lado, era un hombre que había perdido esa batalla mucho tiempo atrás. Era la sombra de lo que fue, un hombre cuya espalda se había encorvado no por el trabajo duro, sino por el peso de las derrotas nocturnas. El vicio del juego se había apoderado de él como una fiebre, una enfermedad que le hacía temblar las manos y le había robado el brillo de los ojos, dejando en su lugar una mirada huidiza y acosada. Amaba a el Lara, o al menos eso creía ella, pero su amor era una vela débil y parpadeante en el vendaval de su adicción. El Lara lo cuidaba con la devoción de una hija leal, remendando sus camisas, preparando sus escasas comidas y pretendiendo no oler el whisky barato en su aliento, una negación voluntaria que era su último intento de preservar la imagen del padre que una vez fue. El epicentro de la enfermedad de su padre, y el corazón polvoriento y oscuro del pueblo, era la cantina de Silas. Un lugar donde el sol nunca parecía entrar del todo, su luz siempre filtrada por una capa de mugre en los cristales y espesada por el humo del tabaco. Olía a cerveza derramada, a sudor y a desesperación. Era un microcosmos del mundo contra el que la madre de Lara había intentado protegerla. Y presidiendo este reino de hombres rotos estaba Silas, el comprador. No era simplemente el dueño, era el depredador alfa del ecosistema. Un hombre con un vientre abultado y una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos pequeños y calculadores. Sus manos, siempre ocupadas contando monedas o limpiando un vaso, eran las herramientas de su verdadero oficio. El de coleccionista de deudas, el de usurero de almas. Para Silas, los hombres como el padre de Lara no eran clientes, eran cosechas a punto de ser recogidas. Y no veía a las personas, veía sus vulnerabilidades, sus puntos de quiebre, y calculaba fríamente el precio de su desesperación. Y esa tarde, en un rincón oscuro, lejos del ruido de la barra y de la mesa de juego, se encontraba Josiah. Su presencia en la cantina era una rareza. Era un ranchero de las tierras altas, un hombre que solo bajaba al pueblo por sal, harina o herraduras, y que se marchaba tan pronto como sus asuntos estaban resueltos. No era un hombre sociable. Su rostro era un mapa de sequías y tormentas, curtido por décadas de sol implacable y por una tragedia personal que se había sentado en las comisuras de sus labios y en la profundidad de su mirada. Era un hombre solitario, viudo, cuya esposa se había llevado consigo las palabras y las sonrisas de la casa, dejando tras de sí 5 razones vivientes para seguir adelante. Sus silencios no eran vacíos, eran profundos, cargados con el peso de lo que había visto y perdido. Estaba allí, bebiendo un único vaso de agua, observando la escena no como un participante, sino como un geólogo que estudia las fallas de la Tierra, reconociendo la presión que se acumula antes de un terremoto. 4 almas en una habitación polvorienta. La inocente, ajena al abismo que se abría a sus pies. El débil, a punto de realizar el último y más terrible de los sacrificios. El comprador, relamiéndose ante la inminente adquisición. Y el observador, el hombre de silencio, cuya brújula moral, oxidada por el desuso y el dolor, estaba a punto de ser sacudida violentamente. Ninguno de ellos sabía que el destino de Lara, una flor a punto de ser pisoteada, no dependía de la crueldad del comprador ni de la debilidad de su padre, sino de la decisión que tomaría, en el último instante, el hombre más callado de la sala. La partida de cartas había llegado a su fin. No con un estallido de emoción, sino con el sonido sordo y patético de unos nudillos golpeando la madera de la mesa. El padre de Lara se había retirado. La última mano, una a la que se había aferrado con la fe ciega de los desesperados, se había revelado como un espejismo. Sus cartas, que en su mente febril eran una escalera real hacia la redención, eran en realidad un puñado de naipes sin valor. El sudor que perlaba su frente no era por el calor de la cantina, sino por el frío glacial de la ruina absoluta.
Había apostado el último fantasma de su crédito y lo había perdido. Silas, al otro lado de la mesa, no celebró. La victoria no le producía alegría, solo una satisfacción depredadora, la misma que siente una araña cuando la mosca deja de forcejear en su tela. Con una lentitud teatral, recogió las cartas, las barajó con sus manos gruesas y las dejó a un lado. Luego, sacó un pequeño y mugriento cuaderno y una punta de lápiz. Lamió el grafito y, con el ceño fruncido de un contable, comenzó a sumar las cifras de la deuda, murmurando los números en voz alta para que toda la mesa, y casi toda la cantina, pudiera oírlo. Era un ritual de humillación, una ceremonia pública de la caída de un hombre. Veamos, carraspeó Silas. La cuenta de la barra, las pérdidas de la semana pasada, más la de esta noche. Cada número era un golpe de martillo sobre el ataúd de la dignidad del padre de Elara. Cuando finalmente anunció la cifra total, un silencio denso cayó sobre la mesa. Era una suma imposible, una cantidad que el hombre no podría reunir ni en 3 vidas de trabajo honrado. Te pagaré, Silas. Te lo juro, balbuceó el padre, su voz un hilo tembloroso. Solo dame un poco más de tiempo. La próxima cosecha... Silas soltó una carcajada, un sonido gutural y desagradable que hizo que varios borrachos se giraran. ¿Cosecha? ¿Qué cosecha? Tus tierras están tan secas como mis botellas vacías. No tienes nada. Se te acabó el tiempo. Y se me acabó la paciencia. Se inclinó hacia adelante, y su sombra pareció engullir al hombre derrotado. Pero como te he dicho, soy un hombre razonable. Odio ver a un vecino en apuros. Su mirada se desvió de la cara del padre y se fijó, con una intensidad depredadora, en la puerta cerrada de la trastienda. Todos en la cantina sabían que Elara estaba allí, llamada por su padre con la excusa de ayudar a cargar unas provisiones. «¿Tienes algo de valor todavía?», continuó Silas, su voz bajando a un susurro conspirador. «Algo que puede limpiar esta pizarra por completo. Un año de servicio de tu hija en mi establecimiento, ayudando en la cocina, sirviendo las mesas, un trabajo honrado. Y olvidaremos esta deuda para siempre». El aire se volvió espeso, pesado. La propuesta era una monstruosidad, vestida de solución de negocios. Era esclavitud, con otro nombre. El padre de Elara levantó la vista, y por un instante fugaz, en sus ojos acuosos luchó una chispa de horror, un último vestigio del amor paternal. Miró a Silas, luego a la puerta cerrada tras la cual esperaba su única hija, su flor de invernadero. El conflicto duró apenas un latido. Luego, la chispa se extinguió, ahogada por una ola de abrumador y cobarde alivio. Era una salida terrible, sí, pero una salida al fin y al cabo. Su propia supervivencia, su liberación de la carga de la deuda, pesó más que el alma de su hija. Bajó la cabeza y asintió levemente. Un movimiento casi imperceptible, pero que selló el pacto. «Tráela», ordenó Silas, recostándose en su silla, ya el dueño y señor de la situación. El paseo del padre desde la mesa hasta la trastienda fue el de un fantasma. Cada paso parecía costarle un mundo. Abrió la puerta y llamó a Elara. Ella salió, confundida por la repentina quietud de la cantina. Llevaba en sus manos una pequeña cesta, esperando la siguiente instrucción. Pero al ver la cara de su padre, pálida y evasiva, y la sonrisa triunfal de Silas, comprendió que algo terrible estaba sucediendo. Los ojos de todos los hombres de la sala estaban clavados en ella. No eran miradas de aprecio, ni siquiera de deseo. Eran miradas de tasación. La estaba midiendo como a un caballo en una feria. «Elara, hija», comenzó su padre, pero la voz se le quebró. «Tu padre y yo hemos llegado a un acuerdo de negocios. Muchacha», intervino Silas, levantándose. Su presencia era abrumadora. «A partir de ahora, trabajarás para mí. Es un arreglo temporal». Elara miró a su padre, buscando una negación, una explicación, cualquier cosa. Pero él no pudo sostenerle la mirada. Clavó sus ojos en sus botas gastadas, convirtiéndose en una estatua de vergüenza. Y en ese silencio, Elara lo comprendió todo. El significado de la deuda, el precio de la partida de cartas, el peso de su propia existencia. No había sido criada en la dureza del mundo, pero la traición es un lenguaje universal. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No era una hija, era una mercancía. Y en el rincón, José observaba. Había permanecido inmóvil durante toda la transacción, su rostro una máscara impasible. Pero por dentro, una furia fría y lenta había comenzado a arder. No era un hombre de grandes principios morales, o eso creía él. La vida le había enseñado a ocuparse de sus propios asuntos. Pero lo que estaba presenciando no era un negocio,
Era una profanación. Vio la inocencia de la muchacha, la abyecta cobardía del padre y la triunfante crueldad del comprador. Y todo ello despertó algo en él, algo que llevaba mucho tiempo dormido. Vio en el Lara no a una sirvienta, sino la sombra de la vulnerabilidad que una vez juró proteger en otra mujer. Su mandíbula se tensó. Su silencio dejó de ser el de un observador y se convirtió en el de una tormenta que acumula su fuerza, a punto de estallar. La mano de Silas, gruesa y con las uñas sucias, se extendió hacia el brazo de Lara. Era el gesto de un hombre que toma posesión de un objeto, de un animal. Su sonrisa se ensanchó, revelando dientes manchados de tabaco, una mueca de triunfo vulgar. El Lara retrocedió instintivamente, un movimiento tan pequeño que apenas fue perceptible, pero que era un grito de rebelión silencioso. Se preparó para el contacto, para la humillación final, para ser arrastrada a la trastienda de su nueva vida como sirvienta. El aire de la cantina se había vuelto denso, cargado con el peso de una injusticia que todos presenciaban pero que nadie se atrevía a detener. Fue entonces, en ese instante suspendido en el que el depredador estaba a punto de cerrar sus fauces sobre la presa, cuando una voz grave y tranquila cortó el aire viciado de la habitación. «Yo pagaré la deuda». La voz no fue un grito, pero tuvo el efecto de un disparo. El pianista detuvo su torpe melodía a mitad de una nota. Las risas de los borrachos se ahogaron en sus gargantas. El propio Silas se congeló, con la mano a medio camino. Todas las cabezas se giraron hacia el rincón oscuro de donde había surgido la voz. Josias se había levantado. Se desenroscó de su silla con una lentitud deliberada, su alta figura proyectando una larga sombra en la penumbra. Se movió desde su rincón hasta la mesa de juego, y su caminar no era el de un simple ranchero. Era el de un hombre que no desperdicia un solo movimiento, un hombre que conoce el peso de cada uno de sus pasos. El suelo de madera pareció gemir bajo sus botas. Ignoró a Silas por completo. Sus ojos, grises como el acero de una tormenta, se clavaron en el padre de Lara, un hombre que se encogió bajo esa mirada como si fuera un golpe físico. Sin una palabra, José metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de cuero y sacó un fajo de billetes, doblado y sujeto con una simple goma. No era el dinero arrugado y sudado de la cantina, era dinero ganado con el sudor de la tierra, billetes que olían a trabajo y a cuero. Lo dejó caer sobre la mesa con un golpe sordo y definitivo que resonó en el silencio expectante. La cantidad era, a todas luces, muy superior a la deuda. «El contrato de la muchacha es mío», declaró Josiah, su voz tan plana y tan firme como la llanura que trabajaba. Por un instante de puro terror, el corazón de Lara se detuvo. ¿Acababa de ser vendida de nuevo? ¿Había escapado de un buitre solo para caer en las garras de un águila? Miró a este nuevo hombre, a este extraño de rostro impenetrable, y trató de leer en él su destino. ¿Era un salvador o un nuevo amo? Los ojos de Silas pasaron del fajo de billetes al rostro de Josiah, y una furia impotente tiñó su cara de un rojo purpúreo. Quería protestar, desafiarlo, pero había algo en la calma de Josiah, en su absoluta falta de miedo, que lo desarmó. Sabía que no estaba tratando con un granjero borracho. Estaba tratando con un tipo de hombre diferente, un hombre cuyos límites era peligroso poner a prueba. Con un gruñido de derrota, Silas extendió su mano codiciosa y arrebató el dinero de la mesa. Luego, con mala gana, deslizó el papel de contrato de servidumbre hacia Josiah. Josiah tomó el documento. Era un trozo de papel barato, manchado de grasa, pero contenía el alma de una mujer. Lo sostuvo en alto por un segundo, para que todos lo vieran. Luego, con una lentitud deliberada, juntó sus manos y lo rasgó por la mitad. El sonido de papel al romperse fue sorprendentemente alto en la quietud de la sala. Fue un sonido de liberación, el sonido de una cadena que se quiebra. No se detuvo ahí. Juntó las dos mitades y las volvió a rasgar, y luego otra vez, hasta que el contrato no fue más que una lluvia de confeti inútil que dejó caer sobre la mesa. Se giró de nuevo hacia el padre de Lara, que lo miraba con una mezcla de terror y humillación. «No has comprado una sirvienta esta noche», le dijo Josiah, su voz helada. «Has perdido una hija». El hombre se estremeció como si lo hubieran abofeteado y, por primera vez, las lágrimas brotaron de sus ojos, lágrimas no de pena, sino de autocompasión. Se levantó y se escabulló de la cantina como una rata, desapareciendo en la oscuridad, borrado de la vida de su hija por su propia cobardía. Finalmente, después de haber lidiado con los hombres, con el dinero y con el contrato, Josiah se giró y miró a Lara. Fue la primera vez que sus miradas se encontraron de verdad. Ella vio en sus ojos no la lascivia de Silas ni la piedad que la habría humillado.
Vio una profunda y antigua tristeza, pero también una calma inquebrantable. Vio a un hombre que entendía el sufrimiento. Él, por su parte, vio más allá del miedo que dilataba sus pupilas. Vio una dignidad intacta, una fortaleza la forma en que, a pesar de todo, mantenía la cabeza alta. Vio un espíritu que se negaba a ser quebrado. «Usted es libre», le dijo, y las palabras, aunque sencillas, parecieron resonar con el peso de una campana de iglesia. «Puede irse a donde quiera». Libre. La palabra era tan vasta y tan aterradora como el horizonte que se extendía más allá de las puertas de la cantina. Libre. Sí, pero ¿libre para qué? ¿Para morir de hambre en las calles? ¿Para caer en manos de otro hombre como Silas, pero sin un protector inesperado? Miró a su alrededor, a los rostros curiosos de los hombres de la cantina, y luego lo miró a él, a este extraño enigmático que la había comprado y liberado en el mismo aliento. Ambos lo sabían. Ambos comprendieron la terrible paradoja de su regalo. En ese mundo, para una mujer sola y sin nada, la libertad era solo otro nombre para el abandono. Su rescate no era el final de su terrible jornada, era el comienzo de una nueva y desconcertante incertidumbre. La palabra libre quedó flotando en el aire denso y viciado de la cantina, un concepto tan hermoso y tan inútil como un pájaro con las alas rotas. Libre. El ara se aferró a esa palabra, mientras el mundo a su alrededor se reconfiguraba. Los hombres que habían sido espectadores silenciosos de su humillación ahora desviaban la mirada, incómodos, como si el acto de decencia de Josiah los hubiera convertido en cómplices de la crueldad anterior. Volvieron a sus bebidas, a sus cartas, el murmullo de sus conversaciones reanudándose, ansiosos por olvidar la fea transacción que acababan de presenciar. Su padre ya se había escabullido, un fantasma de vergüenza disuelto en las sombras. Silas, tras lanzar una última mirada llena de veneno a Josiah, se había atrincherado tras su barra, contando con dedos temblorosos el dinero que le habían arrojado, un hombre que había ganado la batalla financiera pero perdido la de poder. El ara se quedó de pie en medio de la sala, en el espacio vacío que habían dejado los protagonistas de su desgracia. Era el epicentro de la nada. Libre, sí, pero varada en una isla de hostilidad, con un océano de incertidumbre extendiéndose en todas direcciones. ¿A dónde podía ir? ¿A la casa cuyo umbral ya no podía cruzar? ¿A pedir ayuda a gente que la había visto ser tratada como ganado? El pánico, que había sido mantenido a raya por el shock, comenzó a subir por su garganta, frío y amargo. Fue José quien rompió el hechizo. No con una pregunta, no con una orden, sino con un simple gesto. Se agachó y recogió del suelo el pequeño bulto de tela que contenía las pocas pertenencias de Lara. Lo sostuvo en su mano grande callosa, y ese simple acto fue una decisión. Luego, con un leve movimiento de cabeza, indicó la salida. No le estaba preguntando si quería ir con él. Le estaba mostrando que era la única opción lógica en un mundo que había perdido la lógica. Le estaba ofreciendo la continuación de su rescate. El ara sintió un movimiento apenas perceptible. No tenía fuerzas para más. Caminar detrás de él hacia la puerta fue como seguir a un extraño a través de un sueño. El aire del exterior, al caer la tarde, era más fresco y olía a polvo y a la promesa de la noche. La luz del sol poniente teñía el cielo de naranjas y púrpuras, una belleza dolorosa que contrastaba con la fealdad que acababa de vivir. El paseo por la calle principal del pueblo fue una prueba de fuego. Las pocas personas que quedaban fuera se detenían para mirarlos. Vio rostros curiosos asomándose tras las cortinas de las ventanas. Los susurros parecían seguirles como el polvo levantado por sus botas. Era una procesión extraña. El ranchero ermitaño que rara vez hablaba con nadie, y la hija del jugador, la chica que acababa de ser comprada y liberada en la misma tarde. Juntos, ya eran una leyenda local, un cuento susurrado de escándalo y misterio. Llegaron a su carreta. No era un vehículo elegante, sino una herramienta de trabajo, hecha de madera robusta y hierro fuerte, que olía a heno, a tierra y a la vida honesta del campo. Josiah colocó el bulto de Lara en la parte trasera con cuidado y luego, con un gesto parco, la ayudó a subir. Su tacto fue breve, firme e impersonal, el tacto de un hombre que ayuda a cargar un saco de harina, no el de un hombre que toca a una mujer. El ara se sentó sobre una lona áspera, abrazando sus rodillas, y él subió al pescante y tomó las riendas. Con una sola palabra gutural a los caballos, la carreta se puso en marcha. El viaje fue un largo silencio a través de un paisaje que se volvía cada vez más salvaje y solitario. Mientras dejaban atrás las últimas casas del pueblo, el ara sintió como si estuviera dejando atrás el último vestigio del mundo que conocía. El paisaje se abrió, vasto e implacable. Las colinas se extendían hasta un horizonte infinito, pintadas con los colores del atardecer. Las sombras se alargaban, convirtiendo los cactus y los arbustos en extrañas criaturas inmóviles. El único sonido era el crujido rítmico de las ruedas de la carreta, el resoplido ocasional de los caballos y el susurro del viento que comenzaba a levantarse. En ese silencio, la mente de Lara era un torbellino.
La gratitud que sentía hacia este hombre era tan inmensa que dolía, pero estaba mezclada con un miedo igualmente profundo. ¿Quién era él? ¿Por qué había hecho algo tan extraordinario? Ningún hombre que ella conociera gastaría el dinero que tanto le costó ganar en un acto de pura decencia. Buscaba en su memoria una explicación, una lógica, y no encontraba ninguna. Lo miraba de soslayo. Su espalda ancha y recta, su perfil afilado contra el cielo morado, la forma en que sus manos sostenían las riendas con una seguridad sin esfuerzo. Era un enigma hecho de cuero, polvo y silencio. ¿Qué esperaría de ella a cambio de este rescate? La palabra libre resonaba en su cabeza, pero sentía más atada que nunca, atada a la voluntad inescrutable de este extraño. Josiah, por su parte, estaba inmerso en su propio mar de pensamientos tumultuosos. ¿Qué he hecho?, se preguntaba una y otra vez. Había vivido durante años según un código simple: trabajar duro, criar a sus hijos, mantener el mundo a distancia. Su corazón era una fortaleza amurallada, construida para protegerlo de más pérdidas. Y en una sola tarde impulsiva, había abierto las puertas y había dejado entrar la complicación más grande de todas. Había actuado por instinto, por un destello de rabia al ver la crueldad de Silas, por el eco de un recuerdo doloroso al ver la vulnerabilidad en los ojos de Lara. Había visto su difunta esposa en esa fracción de segundo, no en su rostro, sino en su espíritu a punto de ser aplastado. Y había actuado. Pero ahora, con ella sentada a sus espaldas, la enormidad de su acto lo abrumaba. No tenía un plan. No sabía qué haría con ella. Solo sabía que no podía haberla dejado allí. El sol desapareció por completo, y las primeras estrellas comenzaron a perforar el terciopelo oscuro del cielo. Hacía frío. El ara se encogió, temblando. Sin decir una palabra, Josiah se quitó su pesada chaqueta de lana y se la pasó por encima del hombro. El ara se envolvió en ella, y el calor de la prenda, que aún conservaba el calor corporal de él y olía a aire libre y a trabajo, fue como un abrazo. Fue el segundo acto de bondad de la noche, y fue tan desconcertante y tan profundo como el primero. El silencio continuó, pero algo en él había cambiado. Ya no era solo un silencio de extrañeza, sino que ahora contenía el germen de un cuidado incipiente. A lo lejos, en la oscuridad de la llanura, una pequeña luz amarilla parpadeó, una única luciérnaga en la inmensidad de la noche. Era su rancho, su nuevo destino, y el final de un viaje silencioso que era, en realidad, el verdadero principio de todo. La libertad es una palabra extraña. No tiene peso ni forma, pero en el silencio que siguió a la partida de Silas y a la huida de su padre, pesaba sobre Lara con la fuerza de una montaña. Estaba libre, en medio de una cantina que apestaba a derrota, rodeada de hombres que la habían visto tazar como a un animal. Era libre para morir de hambre, libre para ser acosada en el siguiente callejón, libre para no tener a dónde ir. El pánico, que había estado contenido por la conmoción, amenazaba con ahogarla. Fue Josiah quien rompió la parálisis, no con palabras, sino con acción. Se agachó, recogiendo del suelo sucio el pequeño bulto de tela que contenía todo el universo de Lara. El gesto fue tan simple y tan profundo que silenció los murmullos restantes. Luego, con una leve inclinación de cabeza hacia la puerta, le indicó el camino. No fue una orden, pero tampoco fue una sugerencia. Fue una declaración de hechos. Su historia en ese lugar había terminado, y la siguiente parte, fuera cual fuese, comenzaba ahora, con él. El Lara lo siguió. El paseo desde el calor viciado de la cantina hasta el aire fresco y cortante del atardecer fue como pasar de una pesadilla a otra. El pueblo, que nunca había sido amable, ahora se sentía abiertamente hostil. Vio los rostros que se asomaban por las ventanas, las figuras que se detenían en los porches para observarlos pasar. Eran una procesión de dos, un espectáculo andante. El ranchero solitario, un hombre que era una leyenda local precisamente por su ausencia, y la hija del jugador, la chica que había sido el centro del escándalo del día. Sintió el peso de sus miradas como si fueran piedras. Llegaron a su carreta, un vehículo sin adornos, hecho de madera fuerte y curtida por el sol y la lluvia. Olía a tierra, a heno y a la honestidad del trabajo duro, un aroma tan diferente a la pestilencia de la cantina que casi la hizo llorar de alivio. Josiah colocó su pequeño bulto en la parte trasera con un cuidado que parecía fuera de lugar en un hombre de sus maneras rudas. La ayudó a subir con un toque firme y breve en su codo, un contacto puramente funcional, pero que para Lara fue el primer gesto humano y respetuoso que había recibido en todo el día. El viaje comenzó en silencio. Un silencio que se hizo más y más profundo a medida que las últimas casas del pueblo se encogían a sus espaldas hasta desaparecer. El paisaje se abrió ante ellos, vasto, implacable y de una belleza tan desoladora que le encogió el corazón. Las colinas rodaban como olas de tierra seca bajo un cielo que se incendiaba con los últimos colores del crepúsculo. Las sombras se alargaban desde los cactus aguaro y las formaciones rocosas, creando un paisaje de gigantes dormidos. Para el Lara, creada entre las paredes de adobe de una pequeña casa, esta inmensidad era aterradora. Era un lienzo demasiado grande,
y ella se sentía como una mota de polvo a punto de ser borrada por el viento. Se aferró a su pequeño bulto de pertenencias, el único ancla a su vida anterior. En su mente, la escena de la cantina se repetía en un bucle tortuoso. La cara de su padre, incapaz de mirarla. La sonrisa lasciva de Silas. Y luego, este hombre. Este extraño. ¿Quién era él? ¿Por qué había intervenido? La gratitud que sentía era una marea que la abrumaba, pero bajo esa marea se agitaba una corriente de miedo. Los hombres no hacían tales cosas por nada. La decencia era una moneda demasiado cara en estas tierras. ¿Cuál sería el precio de su rescate? Se atrevió a mirarlo de reojo. Su silueta era una línea dura contra el cielo anaranjado. Sus manos, grandes y callosas, sostenían las riendas con una facilidad que hablaba de toda una vida de control y fuerza. No había nada en el que revelara sus intenciones. Era un libro cerrado, escrito en un idioma que ella no sabía leer. Josiah, por su parte, conducía con la mirada fija en el horizonte, pero su mente era un campo de batalla. La pregunta ¿qué he hecho? Resonaba en su cabeza con la persistencia de un tambor. Durante 5 años, desde que la enfermedad se llevó a su esposa, había construido un muro alrededor de su corazón y de su rancho. Un muro para mantener el mundo fuera y para contener su propio dolor. Su vida se regía por un código simple: el trabajo, desde antes del amanecer hasta después del anochecer, y sus 5 hijos. No había espacio para nada más. Y en un solo acto impulsivo, había abierto una brecha en ese muro y había dejado entrar a una extraña, a una complicación, a un recuerdo andante de la fragilidad que tanto se había esforzado por olvidar. No se arrepentía. Al ver la mirada de Silas sobre Lara, algo antiguo y protector se había despertado en él. Vio la profanación de la inocencia, y su alma, que creía dormida, se había revelado. Pero ahora, con ella sentada a sus espaldas, la realidad de su decisión lo golpeaba. ¿Qué iba a hacer con ella? No podía simplemente dejarla en su rancho. ¿Y sus hijos? ¿Cómo les explicaría la llegada de esta mujer triste de ojos asustados? La soledad era un dolor que conocía y que había aprendido a manejar. Pero esta nueva responsabilidad era un territorio desconocido y peligroso. El sol desapareció por completo. La oscuridad cayó sobre la llanura, una oscuridad absoluta, solo rota por el brillo frío de 1 millón de estrellas en un cielo sin luna. El viento se levantó, más frío ahora, y el ara se estremeció involuntariamente. Josiah lo notó. Sin una palabra, se quitó su pesada chaqueta de lana de oveja, esa que llevaba el olor a humo de leña y a él mismo, y se la pasó por encima del hombro. El ara se sobresaltó por el gesto. Se envolvió en la prenda, y el calor áspero de la lana y el peso reconfortante de la chaqueta fueron como un abrazo. Fue un acto de cuidado tan simple, tan desprovisto de segundas intenciones, que desarmó una capa de su miedo. Quizás, solo quizás, este hombre no era como los demás. El silencio continuó, pero su calidad había cambiado. Ya no estaba tenso y lleno de preguntas. Ahora contenía algo más. El calor de una chaqueta compartida, el ritmo constante de las ruedas sobre la tierra, el reconocimiento mutuo de su extraña e interconectada soledad. A lo lejos, una diminuta luz amarilla parpadeó en la negrura infinita. Era una sola ventana, una luciérnaga de civilización en medio de la nada. Era su rancho, su nuevo y desconocido destino. El largo viaje en silencio estaba a punto de terminar, y una vida llena de un nuevo tipo de ruido y de caos estaba a punto de comenzar. La luz solitaria que habían visto en la distancia pertenecía a una lámpara de aceite que ardía en la ventana de una casa de rancho. No era una mansión como las que Lara había visto en los libros, sino una estructura robusta y funcional, construida con la madera y la piedra de la propia tierra, una casa hecha para resistir vientos y sequías, no para impresionar. A medida que la carreta se acercaba, la silueta de la casa se recortaba contra el cielo estrellado, flanqueada por un granero y una serie de corrales. Parecía un pequeño puesto de avanzada, un bastión de civilización en medio de la inmensidad salvaje. Pero a pesar de su solidez, la casa tenía un aire de abandono. La pintura de las contraventanas estaba desconchada, y una de las sillas del porche yacía volcada, como si un torbellino hubiera pasado por allí. En el instante en que Josiah detuvo la carreta, la puerta de la casa se abrió de golpe, y de ella surgió una explosión de vida caótica que hizo que el corazón de Lara diera un vuelco. No fue una bienvenida, fue una estampida. 5 niños, en diversos grados de desaliño y energía, salieron al porche, sus voces creando una cacofonía que desgarró el silencio de la noche. Y al verlos, al ver el torbellino humano que era la vida secreta de este hombre silencioso, el Lara comprendió la verdadera profundidad de la soledad de Josiah. No era la soledad de la ausencia, sino la soledad de ser el único pilar en medio de un huracán. El primero en enfrentarla con la mirada fue Caleb, el mayor. Con 14 años, se encontraba en esa tierra de nadie entre la niñez y la hombría, y había elegido la segunda. Era alto y flaco, con los mismos ojos grises y serios de su padre, pero llenos de un resentimiento juvenil. Se plantó en el borde del porche,
con los brazos cruzados, y su mirada barrió a Elara de arriba abajo con una abierta hostilidad. No veía a una mujer necesitada, veía a una intrusa, una complicación, una afrenta a la memoria de su madre y una carga más para su padre ya abrumado. Su silencio era una acusación. Justo detrás de él apareció Lie, de 12 años. En su rostro joven ya se marcaban las líneas de una fatiga que no le correspondía. Llevaba el pelo recogido en una trenza desordenada y un delantal manchado de harina. Sus manos, pequeñas y agrietadas, eran las manos de una mujer que trabajaba el doble. Ella había asumido el papel de madre, y la carga la estaba aplastando. Su mirada hacia Elara no fue hostil como la de Caleb, sino infinitamente más compleja. Era una mezcla de curiosidad, desconfianza y, enterrada muy profundamente, una chispa de esperanza desesperada. ¿Era esta extraña una nueva boca que alimentar o, por algún milagro, unas manos se la ayudaran? Luego estaban los gemelos, Samuel y Eli. Con 8 años, eran 2 torbellinos idénticos de energía indómita, con el pelo revuelto, la ropa rota y las rodillas cubiertas de una costra de tierra. No parecieron reparar en Elara. Salieron corriendo del porche, persiguiendo a una gallina descarriada, sus gritos y risas salvajes rompiendo la quietud de la noche. Eran la encarnación del caos, la prueba viviente de una casa sin la mano firme y organizadora de una madre. Y finalmente, el más pequeño, Benjamín, de 5 años, salió tímidamente, aferrándose a la pernera del pantalón de su padre como si fuera un ancla en un mar de incertidumbre. Se asomó desde su escondite, y sus ojos, grandes, redondos e inocentes, se posaron en Elara con una curiosidad pura, sin juicio. Era la única mirada que no la hizo sentirse como una intrusa. El José que se bajó de la carreta era un hombre diferente a que la había rescatado. El aura de autoridad silenciosa que había mostrado en la cantina se disipó, reemplazada por la agotada resignación de un padre superado por las circunstancias. Adentro, todos, ladró, su voz más un ladrido cansado que una orden. Caleb, ayuda con los caballos. Lie, asegúrate de que tus hermanos no quemen la casa. Samuel, Eli, dejen a esa gallina en paz. Se giró hacia Elara, que permanecía sentada en la carreta, paralizada por la escena. Por un momento, pareció que se había olvidado de ella. Luego, con un suspiro que pareció venir del fondo de su alma, le tendió una mano para ayudarla a bajar. «Esta es la señorita Elara», anunció a la prole, que ahora observaba desde la seguridad del porche. «Se quedará un tiempo». La frase quedó suspendida en el aire, vaga y sin compromiso, definiendo perfectamente el estado de limbo en el que se encontraba. No era una sirvienta, no era una invitada, no era familia. Era la señorita Elara, una extraña que se quedaría un tiempo. Caleb resopló con desdén y se dio la vuelta para ocuparse de los caballos. Su rechazo era palpable. Lie la estudió con una intensidad que la incomodó. Los gemelos ya habían encontrado una nueva distracción. Y el pequeño Benjamín, desde detrás de su padre, le dedicó una pequeña y tímida sonrisa. Elara, que en un solo día había sido vendida por su padre, comprada por un extraño y liberada de un contrato de servidumbre, se dio cuenta de que su odisea no había terminado. De hecho, acababa de comenzar. Había sido arrancada de un infierno de crueldad y silencio para ser arrojada a un purgatorio de caos y vida desbordante. Miró la casa desordenada, al padre abrumado y a los 5 niños sin madre, y por primera vez desde que había salido de la cantina, no sintió miedo. En medio de ese caos, en la profundidad de esa necesidad tan evidente, sintió el primer y más débil latido de un propósito. Había pensado que necesitaba un rescate, pero quizás, solo quizás, era ella la que había sido traída aquí para rescatarlos a ellos. La primera mañana en el rancho de Josia fue un bautismo de caos. Elara se despertó no por la luz del sol, sino por el estruendo de una discusión entre los gemelos en el pasillo, seguida por el llanto de pequeño Benjamín y la voz exasperada de Lie intentando imponer un orden que se le escapaba de las manos. Se vistió y salió de su pequeña y espartana habitación para encontrarse en medio de un torbellino. La cocina era el epicentro del desorden. Platos sucios de la noche anterior se amontonaban junto al fregadero. Una mancha de harina cubría parte del suelo y Lie, con el rostro surcado por la frustración, intentaba a la vez cocinar gachas en una olla que amenazaba con rebosar y evitar que Benjamín se acercara demasiado al fuego. Josia ya se había marchado. Había salido antes del amanecer hacia los campos, como hacía cada día, dejando tras de sí un escueto «hay comida en la despensa». No le había dejado instrucciones, ni tareas, ni una definición de su rol. Y en esa ausencia de directrices residía la verdadera dificultad de su situación. No era una invitada a la que debían servir, pero tampoco era una sirvienta a la que pudieran ordenar. Era un fantasma, una presencia indefinida en una casa que ya estaba abarrotada de vida desbordada. Podría haberse quedado en su habitación todo el día, y quizás nadie, excepto el pequeño Benjamín, se habría percatado. Pero la inacción no estaba en la naturaleza de Elara.
Su madre le había enseñado que la dignidad se encontraba en el propósito, por humilde que fuera. Observó la escena durante un momento, el caos de la cocina, la desesperación en el rostro de Lie, y en lugar de sentirse abrumada, sintió una extraña punzada de claridad. Sabía por dónde empezar. Sin decir una palabra, se acercó al fregadero, se remangó las mangas de la camisa prestada y comenzó a lavar los platos. El simple acto de sumergir las manos en el agua caliente y jabonosa, de frotar la grasa y la suciedad hasta revelar la limpia cerámica debajo, fue un acto de meditación. Era una forma de imponer un pequeño círculo de orden en un universo de entropía. Lie la observó desde la cocina, su desconfianza luchando contra un visible alivio. No hablaron, pero mientras una cocinaba y la otra limpiaba, se estableció entre ellas la primera y más frágil hebra de una alianza, un entendimiento nacido del trabajo compartido. Encontrar su lugar con los niños fue una campaña silenciosa, una conquista llevada a cabo no con autoridad, sino con paciencia y observación. Conquistó a Benjamin, el más pequeño, con la magia de sus manos. Él se le acercó con un libro de cuentos, su tesoro más preciado, con una página casi arrancada. Con una aguja y un hilo que sacó de su propio y exiguo equipaje, el Lara cosió el papel con una delicadeza de cirujano, reparando la herida del libro. Benjamin la observó con una fascinación reverente, y a partir de ese día, se convirtió en su pequeña sombra. A los gemelos, Samuel y Eli, los domó con historias. No intentó detener su energía salvaje, una tarea que sabía inútil. En su lugar, una tarde, cuando su alboroto alcanzaba su punto álgido, se sentó en el porche y comenzó a recitar en voz baja uno de los poemas de su madre, una historia de barcos y estrellas. Al principio la ignoraron, pero la cadencia suave y rítmica de su voz era una anomalía en su mundo de gritos y carreras. La curiosidad pudo más que su caos. Se detuvieron. Se acercaron, se sentaron a sus pies, y por primera vez estuvieron quietos y en silencio, cautivados no por una orden, sino por la belleza de las palabras. El más difícil fue Caleb, el centinela resentido del legado de su madre. La ignoraba deliberadamente, respondía a sus intentos de conversación con monosílabos y trataba su presencia como una ofensa personal. El Lara comprendió que no podía ganar su afecto, así que se propuso ganar su respeto, aunque fuera en secreto. Una tarde, vio como Caleb, frustrado mientras reparaba una cerca, se rasgaba su camisa favorita, la única que no tenía remiendos. Él la arrojó al suelo con una maldición y se marchó furioso. Esa noche, mientras todos dormían, el Lara tomó la camisa. Bajo la luz de una vela, con el hilo más fino, cosió la tela con una puntada tan perfecta, tan invisible, que a la mañana siguiente parecía que nunca se hubiera roto. Dejó la camisa doblada sobre la silla de Caleb. Él la encontró. La examinó, pasando sus dedos una y otra vez sobre la costura impecable. No dijo nada. No le dio las gracias. Pero esa tarde, en la cena, no la miró con hostilidad, sino con una nueva y desconcertada forma de consideración. La armadura tenía su primera grieta, y José lo veía todo. Regresaba cada noche, exhausto por el trabajo bajo el sol, el cuerpo dolorido, y encontraba pequeños milagros. Encontraba una casa que olía a pan recién hecho en lugar de a encierro. Encontraba a sus hijos más pequeños escuchando una historia en el porche en lugar de pelear en el polvo. Encontraba una pila de ropa remendada junto a la cesta de la costura. Encontraba a su hija Lie sonriendo, una visión que se había vuelto demasiado rara. No decía nada. Su naturaleza reservada se lo impedía. Pero se sentaba a la mesa para cenar, y mientras observaba a el Lara servir la comida o ayudar a Benjamin a cortar su carne, una profunda gratitud, silenciosa y abrumadora, llenaba su corazón. La lucha silenciosa de Lara estaba dando sus frutos. No había reclamado su lugar con palabras ni con exigencias. Lo había construido con sus propias manos, con su paciencia, con su espíritu sereno. Había llegado a ese rancho como una extraña, una pieza suelta, una carga. Pero en pocas semanas, sin que nadie, ni siquiera ella misma, se diera cuenta del todo, se había convertido en el corazón silencioso que hacía que todo lo demás siguiera latiendo. La casa seguía siendo caótica, pero ahora era el caos de una familia que estaba empezando, muy lentamente, a sanar. La casa del rancho había encontrado un nuevo ritmo, una cadencia dictada por la salida del sol, el trabajo en los campos y las pequeñas rutinas que Lara había tejido en el tejido de sus vidas. Era una paz frágil, un equilibrio precario que todos, de forma inconsciente, se esforzaban por mantener. Los días se alargaban, y el calor del verano comenzaba a sentarse sobre la tierra, cociendo el polvo y haciendo que el aire vibrara sobre el horizonte. En este interludio de calma, las defensas comenzaron a bajar. Caleb ya no la miraba con abierta hostilidad, sino con una reservada y distante aceptación. Lie la trataba como a una hermana mayor, compartiendo con ella tanto las tareas como las pequeñas confidencias. Y José seguía siendo un enigma, pero un enigma cuya presencia se había vuelto tan esencial como el agua del pozo.
El silencio entre ellos ya no era incómodo. Era un lenguaje en sí mismo, un espacio compartido donde las palabras no siempre eran necesarias. Pero el hielo que rodeaba el corazón de Josiah, forjado por la pérdida y el tiempo, seguía siendo grueso y profundo. Hacía falta algo más que la rutina para romperlo. Hacía falta una crisis. Y la crisis llegó una noche de bochorno, cuando el aire estaba quieto y pesado, y nubes oscuras de tormenta se acumulaban en la distancia sin decidirse a descargar. Fue el pequeño Benjamin quien trajo la tormenta al interior de la casa. Se despertó con un llanto agudo y febril, su pequeño cuerpo ardiendo al tacto, sus ojos vidriosos y perdidos. El pánico se apoderó de la casa con una rapidez vertiginosa. Lie, a pesar de toda su madurez forzada, era solo una niña asustada ante la enfermedad de su hermano pequeño. Caleb intentaba mostrarse fuerte, pero la preocupación ensombrecía su rostro. Fue en esa pequeña habitación, iluminada por la luz parpadeante de una única lámpara de aceite, donde el verdadero vínculo entre Lara y Josiah comenzó a forjarse. Se convirtieron en un equipo, movidos por la necesidad urgente de cuidar al niño enfermo. Josiah era la fuerza bruta de la preocupación. Sufría de una manera masculina y torpe, su enorme cuerpo sintiéndose inútil y fuera de lugar frente a la fragilidad de su hijo. Intentaba obligar a Benjamin a beber agua. Su voz era un gruñido de amor y desesperación. El Lara, en cambio, era la calma que había aprendido de su madre. Se movió por la habitación con una eficiencia silenciosa. Preparó paños fríos humedecidos con agua de lavanda, cuya fragancia llenó la habitación, calmando el aire cargado de pánico. Le cantó a Benjamin en un susurro, una vieja canción de cuna que hablaba de lunas y de ríos, y su voz suave pareció calmar el temblor del niño. No apartó a Josiah, lo incluyó. Le pedía que le pasara un paño, que sostuviera la cabeza de Benjamin, integrándolo en su ritual de cuidado, dándole un propósito a su angustia. Pasaron las horas en esa vigilia compartida. La tormenta exterior finalmente estalló, y el sonido de la lluvia torrencial contra el tejado se unió a la respiración febril del niño, creando una extraña sinfonía de crisis. Fue en la quietud de la madrugada, cuando la fiebre finalmente comenzaba a ceder y la respiración de Benjamin se volvía más profunda y tranquila, que las palabras surgieron. Estaban sentados en el suelo, agotados, uno a cada lado de la pequeña cama. Josiah observaba a Lara mientras ella pasaba suavemente un paño por la frente de su hijo. La miró como si la viera por primera vez, no como la extraña que había rescatado, no como la ayuda que había traído orden a su casa, sino como a una mujer de una fuerza y una gentileza que lo sobrecogían. «Mi esposa, Sara», dijo de repente, su voz ronca por el cansancio y el desuso de las confidencias. Ella era así, tenía ese don. Sabía exactamente qué hacer cuando los niños se enfermaban. Parecía tener una calma que venía de otro lugar. Fue la primera vez que mencionó su nombre. Sara. La palabra flotó entre ellos, un regalo, una ofrenda de vulnerabilidad. El Lara no respondió de inmediato. Simplemente asintió, dándole el espacio para continuar si así lo deseaba. «Yo nunca supe qué hacer», confesó él, su mirada perdida en los recuerdos. «Yo era bueno para construir cercas, para domar caballos, para enfrentarme a las sequías. Pero ante la fiebre, ante el dolor de un niño, me sentía como un gigante inútil. Ella era el ancla. Cuando ella se fue, el ancla desapareció, y yo me quedé a la deriva con 5 barcos pequeños que dependían de mí». En su confesión, el Lara no oyó autocompasión, sino un dolor puro y honesto, y en respuesta a su vulnerabilidad, ella le ofreció un fragmento de la suya. «Mi madre siempre decía que cuidar de los enfermos o de los niños no era un trabajo, era una forma de gracia», susurró. Decía que al tocar una frente con fiebre, también se enfriaba la propia alma, que al cantar una canción de cuna, también se acunaba el propio corazón. Se quedaron en silencio de nuevo, pero este silencio era diferente. Estaba lleno de las presencias de sus amados ausentes, de Sara y de la madre de Lara. No estaban solos en esa habitación, estaban acompañados por el amor que aún sentían. Se habían mostrado sus cicatrices, y al hacerlo, habían descubierto que estaban hechas del mismo tejido de pérdida y de amor perdurable. Al amanecer, la fiebre de Benjamin había desaparecido por completo. La lluvia había cesado, y el aire que entraba por la ventana era limpio y fresco. Estaban los dos de pie junto a la cama, mirando al niño dormir plácidamente. Estaban tan cerca que sus hombros casi se rozaban. En un momento de agotamiento compartido, el Lara se tambaleó ligeramente, y la mano de Josiah se alzó instintivamente para sostener su brazo, para estabilizarla. El contacto fue breve, pero fue como si una corriente eléctrica hubiera pasado entre ellos. Se miraron, y en esa mirada, las últimas barreras de hielo se hicieron añicos. Él ya no veía a una mujer que había rescatado, veía a una compañera, a una igual en fuerza y espíritu. Ella ya no veía a un benefactor enigmático, veía a un hombre bueno y herido, cuyo corazón, aunque roto, todavía era capaz de una inmensa ternura. La crisis había pasado,
El niño estaba a salvo. Pero la larga noche de vigilia no solo había sanado al pequeño Benjamín. Había abierto la primera grieta de luz en la oscuridad de dos corazones solitarios, y a través de esa grieta, la esperanza, tímida y frágil, comenzaba a filtrarse. Pero el pasado rara vez se queda enterrado por mucho tiempo. Sus raíces son profundas y tenaces, y siempre encuentran una forma de abrirse camino a través de la tierra más dura para volver a la superficie. La paz que había florecido en el rancho de Josiah era una flor hermosa y frágil, y la sombra de Silas, humillado y resentido, era una helada tardía que amenazaba con destruirla por completo. Él no había olvidado. La humillación pública en su propia cantina, la pérdida no tanto del dinero como de su autoridad, había fermentado en su interior, convirtiéndose en un rencor agrio y violento. La sombra llegó una tarde, cuando el sol comenzaba a descender y a pintar el cielo de colores suaves. El Ara estaba en el porche, ayudando a Leah a desgranar guisantes, mientras los gemelos jugaban en el polvo y el pequeño Benjamín dormitaba a su lado. Era una escena de una domesticidad tan pacífica que parecía una pintura. José y Caleb estaban en el corral, reparando un poste de la cerca, sus movimientos sincronizados en un ritmo de trabajo compartido. El aire estaba lleno del zumbido de los insectos y de las risas ocasionales de los niños. Era el sonido de un hogar que había sanado. Fue Caleb quien los vio primero. Se detuvo, con el martillo en la mano, y su cuerpo adolescente se tensó. Su mirada se fijó en el camino que llevaba al rancho. José siguió su mirada y su rostro, que se había suavizado en los últimos meses, volvió a convertirse en una máscara de granito. 3 jinetes se acercaban. No cabalgaban como los vecinos, que se anunciaban con un saludo desde la distancia. Cabalgaban con una arrogancia deliberada, levantando una nube de polvo que parecía una declaración de guerra. En el centro, sobre un caballo negro y sudoroso, iba Silas. A sus flancos, 2 hombres de aspecto rudo y mirada vacía, el tipo de hombres que se alquilan por unas monedas y una botella de whisky. El Ara sintió el cambio en la atmósfera antes incluso de verlos. La risa de los gemelos apagó. Leah se levantó, recogiendo instintivamente a Benjamín en sus brazos. José caminó desde el corral hacia la casa, sus pasos lentos y pesados. No corrió. Se movió con la calma de un hombre que se prepara para una tormenta inevitable. Se detuvo al pie de los escalones del porche, interponiéndose entre los recién llegados y la puerta de su casa, detrás de la cual ahora se encontraba toda su familia. El Ara se puso de pie a su lado. No detrás de él, sino a su lado. Su corazón latía con fuerza, pero el miedo paralizante que había conocido en la cantina había sido reemplazado por una ira fría y protectora. Esto ya no era solo la casa de Josiah, era su hogar. Esos no eran solo los hijos de él, eran los niños que ella arropaba por la noche. Silas y sus hombres se detuvieron a pocos metros, sus caballos piafando nerviosamente. Silas recorrió la escena con una mirada burlona. La casa, ahora más cuidada, los niños, ahora más limpios, y la mujer, que ya no parecía una víctima asustada, sino la dueña y señora de porche. Y eso fue lo que más le enfureció. He venido por mi propiedad, Josiah, dijo Silas, su voz goteando desprecio. Ignoró a el Ara deliberadamente, como si fuera un objeto de que se discute, no una persona a la que se le habla. Ese trato que hicimos en el pueblo no fue justo. Hubo coacción. Esa mujer me pertenece por derecho. La amenaza era clara, brutal y despojada de cualquier sutileza. No había venido a negociar. Había venido a tomar por la fuerza lo que su ego herido le decía que era suyo, a reafirmar su poder sobre la vida de una mujer para lavar su humillación pública. El José que respondió no era el hombre que había pagado una deuda en silencio. Era el patriarca de un clan, el defensor de un territorio. Esta mujer no es propiedad de nadie, dijo, y su voz, aunque tranquila, resonó con la autoridad de la tierra misma. Y esta es mi propiedad, mi tierra, y en ella, tu derecho no vale nada. Será mejor que te largues antes de que te eche a patadas. Silas soltó una carcajada. Estás solo, viejo, y yo he traído amigos. Hizo un gesto a sus hombres, que comenzaron a desmontar con una lentitud amenazante. Pero Josiah no estaba solo. En ese instante, la puerta de la casa se abrió de nuevo y Caleb apareció en el umbral. En sus manos sostenía el viejo rifle de caza de su padre. No temblaba. Su rostro juvenil era una máscara de determinación feroz, sus ojos grises fijos en Silas. No dijo una palabra, pero su presencia, de pie junto a el Ara y detrás de su padre, lo decía todo. Ya no era un niño resentido. Era un hombre defendiendo su familia. La sonrisa de Silas vaciló al ver el arma. La situación acababa de cambiar. Te lo diré una última vez, Silas, continuó Josiah, su voz ahora un gruñido bajo y peligroso. Da media vuelta y lárgate de mi vista. No habrá otra advertencia. El Ara dio un paso adelante. Todas las miradas se posaron en ella. Miró directamente a Silas, y el miedo que él esperaba ver en sus ojos no estaba allí. En su lugar, encontró una fuerza fría como el acero. Usted no tiene nada que reclamar aquí,
dijo ella, su voz clara y firme. Yo no soy su propiedad. Yo no soy la propiedad de nadie. Este es mi hogar. La declaración, hecha por la mujer que consideraba un simple objeto de la transacción, fue la humillación final para Silas. La rabia nubló su juicio. «Insolente», gritó, «después de que tu propio padre te vendiera como a una cabra». Hizo un gesto a sus hombres. «Cójanla». El momento se congeló. El aire se cargó con la inminencia de la violencia. Los dos matones avanzaron, separándose para flanquear a Josia. Josia se agachó ligeramente, preparándose para el impacto. Caleb levantó el rifle, apuntando. El ara metió a los niños más pequeños detrás de ella, convirtiendo su propio cuerpo en un escudo. La batalla ya no era por un contrato o por una deuda. Era una batalla por el alma de un hogar, una lucha por el derecho a existir como una familia, forjada no por la sangre, sino por la lealtad y el amor nacidos en la adversidad. La sombra del pasado no había regresado para reclamar una propiedad. Había regresado para intentar destruir un futuro. Y ese futuro no iba a rendirse sin luchar. La orden de Silas, «cójanla», fue una chispa arrojada a un barril de pólvora. Pero la explosión no fue la que él esperaba. El Josia que se enfrentó a sus hombres no era el hombre de silencios y gestos medidos. En el instante en que los dos matones avanzaron, el granjero solitario y el padre abrumado desaparecieron, y en su lugar surgió algo mucho más antiguo y primario, un patriarca defendiendo su territorio y su prole. No esperó a que llegaran al porche. Saltó de los escalones para encontrarlos en su propia tierra, moviéndose con una velocidad y una ferocidad que desmintieron sus años y su naturaleza reservada. El primer matón, un hombre corpulento con una sonrisa estúpida, se encontró con un puño que parecía tallado en roble. El sonido fue seco, un chasquido de hueso contra hueso que silenció el canto de los grillos. El hombre se tambaleó hacia atrás, la sorpresa y el dolor reemplazando la arrogancia en su rostro. El segundo, más astuto, intentó rodear a Josia para llegar a la casa, pero Josia giró sobre sus talones, agarrando un mango de hacha que descansaba contra la pared del porche. No la levantó como un arma para matar, sino que la blandió como una extensión de su propio brazo, un muro de madera y músculo. Lo usó para bloquear, para empujar, para mantener la distancia, sus movimientos económicos y brutalmente eficaces. Era la danza de un hombre que había pasado su vida luchando contra elementos más duros que la carne y el hueso, contra rocas, contra tocones de árboles, contra la terquedad de la propia tierra. Mientras la violencia estallaba en el patio, el ara actuaba con una claridad helada. Dentro, le susurró a los niños: «Lie, llévalos a la habitación del fondo y tranca la puerta». Se convirtió en la estratega del frente doméstico. Se aseguró de que los más pequeños estuvieran a salvo, fuera de la vista, y luego se quedó en el umbral, con el corazón martillándole en el pecho, sus ojos fijos en la batalla, una guardiana silenciosa en la puerta de su hogar. Ya no era la víctima, era la defensora del nido. Fue entonces cuando la balanza se inclinó de forma decisiva. Caleb, que había estado de pie en el porche, con el rifle en las manos, vio a uno de los matones sacar un cuchillo. No hubo vacilación, no hubo miedo de niño. Levantó el rifle a su hombro, apuntó no al hombre, sino a un poste de la cerca a escasos centímetros de su cabeza, y apretó el gatillo. El estallido del disparo fue un trueno que desgarró el atardecer. Enorme, ensordecedor, definitivo. Una astilla de tamaño de una mano saltó del poste de la cerca. El matón del cuchillo se quedó paralizado, el terror reflejado en sus ojos a comprender lo cerca que había estado la muerte. La pelea se detuvo. Los dos hombres contratados miraron el rifle humeante en manos del muchacho, luego al padre que luchaba como un oso acorralado, y luego la mujer que los observaba desde la puerta con una mirada de acero. Habían venido esperando intimidar a un granjero solitario y llevarse a una mujer asustada. En su lugar, se habían encontrado con una fortaleza, una familia unida, dispuesta a luchar hasta el final. Se miraron el uno al otro, y en sus ojos se leyó la misma conclusión. No les pagaban lo suficiente para morir por la humillación de Silas. Uno de ellos escupió en el polvo, arrojó su cuchillo y comenzó a retroceder hacia su caballo. El otro, el que había probado el puño de Josia, no necesitó más persuasión. Lo siguió, cojeando. La batalla había terminado. Silas se quedó solo, abandonado por sus mercenarios, su rostro una máscara de incredulidad y rabia impotente. Josia se acercó a él, no corriendo, sino caminando lentamente, el mango del hacha todavía en su mano. No lo levantó. Simplemente se paró frente a Silas, su sombra cubriéndolo por completo. Era la personificación de una justicia rústica e inquebrantable. «Te lo dije, Silas». La voz de Josia era peligrosamente tranquila. «Esta es mi tierra. Y ellos», dijo, haciendo un gesto hacia la casa, «son mi familia. Nunca vuelvas aquí. Si te veo a ti o a cualquiera de tus hombres cerca de mi propiedad de nuevo, la próxima bala de mi hijo no será una advertencia». Silas, despojado de su poder,
de su amenaza, se reveló como lo que realmente era, un hombre pequeño y cobarde. Tartamudeó una amenaza sin convicción, pero su voz se quebró. Se apresuró a subir a su caballo con una torpeza patética y se largó a galope, levantando una nube de polvo que era la única prueba de su humillante retirada. El silencio que descendió sobre el rancho después fue profundo y resonante. El sol se había puesto casi por completo, dejando el mundo en un crepúsculo azul y tranquilo. José dejó caer el mango del hacha. Caleb bajó el rifle, su rostro aún pálido por la adrenalina. El ara salió al porche, seguida por Lia y los niños más pequeños, que habían salido de su escondite. Se quedaron allí, los 7, en el porche de la casa que acababan de defender. Estaban sucios, sudorosos, con el corazón aún acelerado, pero estaban juntos. José miró a Caleb, y en su mirada había un orgullo tan inmenso que no necesitaba palabras. Luego miró a Elara, y sus ojos le dieron las gracias de una manera que ninguna frase podría expresar. No habían luchado solo por un trozo de tierra o por una casa de madera. Habían luchado por su derecho a ser lo que se habían convertido, una familia. Y en esa batalla corta y contundente, no solo habían defendido su hogar, lo habían forjado para siempre en el fuego de la adversidad. El eco del galope de Silas y sus hombres se disolvió en el vasto silencio del atardecer, dejando tras de sí una quietud que parecía más profunda y más resonante que antes. Se quedaron en el porche, los 7, inmóviles por un instante, suspendidos en el momento que sigue a la violencia. El aire olía a pólvora, a polvo levantado y al sudor del miedo y del esfuerzo. La adrenalina que los había mantenido en pie, tensos como cuerdas de un arco, comenzó a retroceder, dejando en su lugar un agotamiento profundo y una extraña sensación de irrealidad. Habían mirado a la cara la fealdad del mundo y no habían parpadeado. José fue el primero en moverse. Dejó caer el pesado mango del hacha, y el sonido de la madera contra el porche fue el único ruido en el mundo. Luego, se giró hacia su hijo mayor. Caleb seguía sosteniendo el rifle, aunque sus brazos comenzaban a temblar por el peso y la tensión. José no dijo buen trabajo ni estoy orgulloso de ti. Las palabras siempre habían sido insuficientes para él. En su lugar, extendió su mano grande y cayóse y la posó sobre el hombro de Caleb. No fue una palmada, sino un gesto firme, pesado, un ancla de reconocimiento. En ese simple toque, le transfirió todo el peso de su aprobación. Fue un rito de iniciación silencioso. Le estaba diciendo, hoy has dejado de ser un niño. Has defendido nuestro hogar. Eres un hombre. Caleb, al sentir la mano de su padre, se irguió, y la hostilidad juvenil que a menudo ensombrecía su rostro se disolvió, dejando en su lugar la serena y cansada gravedad de un soldado después de su primera batalla. Asintió a su padre, un movimiento casi imperceptible, y en ese gesto, el último vestigio de su resentimiento hacia Lara se convirtió en cenizas. Ella no era la intrusa, era parte de lo que él acababa de defender con su vida. Luego, los ojos de José buscaron a Elara. La encontró de pie, con los niños más pequeños resguardados tras ella, su rostro pálido a la luz del crepúsculo, pero sus ojos brillando con una fuerza que él nunca había visto antes. La miró, y en esa mirada, Elara vio su historia entera reescrita. Ya no era la muchacha asustada que había rescatado, ni la agradecida invitada, ni la eficiente ayuda. Era su igual. En sus ojos vio un respeto tan profundo, una gratitud tan abrumadora, que la dejó sin aliento. Vio una disculpa silenciosa por el peligro a que la había expuesto, y vio una promesa, también silenciosa, de que nunca más permitiría que nada ni nadie le hiciera daño. Vio, en la profundidad de esos ojos grises como la tormenta, el reflejo de un hombre que había encontrado algo que creía perdido para siempre, un corazón por el que luchar. Ella le devolvió la mirada, y su propio rostro se suavizó. El miedo se había ido, reemplazado por una certeza absoluta, una sensación de pertenencia tan poderosa que era casi física. Había encontrado su lugar, no en la cocina ni en una habitación de invitados, sino allí, de pie a su lado, como la otra mitad de la muralla que protegía a esa familia. No necesitaba que le dijera nada. Lo entendió todo en el silencio. Fue el pequeño Benjamin quien rompió el hechizo. Se soltó de la falda de Lara, corrió hacia ella y se abrazó a su pierna con fuerza, escondiendo su rostro en los pliegues de la tela. Ese gesto simple e inocente fue la firma final del Tratado de Paz, la declaración final de su nuevo estatus. No era la señorita Elara, era Elara, era suya. Elara se inclinó y lo levantó en brazos, y el niño apoyó su cabeza en su hombro, buscando el consuelo que ahora sabía que encontraría allí. «Adentro», dijo José, su voz ronca por la emoción contenida. «La cena no se va a hacer sola». Esa noche, la cena fue diferente a todas las anteriores. Elara y Lie prepararon la comida juntas. Sus movimientos en la cocina eran una danza sincronizada de cooperación y afecto. Los niños pusieron la mesa sin quejas, incluso los gemelos. Se sentaron todos alrededor de la gran mesa de madera, la misma que había sido testigo de tantas comidas silenciosas y tensas.
Pero esta noche, el silencio era otro. Era un silencio cálido, confortable, lleno de la camaradería de los supervivientes. Era el silencio del alivio, de la seguridad, de la victoria. Mientras comían el sencillo estofado, sus manos se rozaron varias veces a pasar el pan o la jarra de agua. Y cada toque, por casual que fuera, era una reafirmación del vínculo que se había forjado en el fuego. Se contaron las anécdotas de la pelea, no con jactancia, sino con la risa nerviosa de quienes han superado un gran peligro. Caleb explicó, con una nueva confianza en su voz, cómo había apuntado al poste. Los gemelos describieron cómo se habían escondido debajo de la cama. Josia, en la cabecera de la mesa, observaba a su familia. Su familia. La palabra resonaba en su mente con una fuerza y una verdad que nunca antes había tenido. Miró a sus hijos, ruidosos y vivos, y miró a Elara, que estaba limpiando la cara de Benjamín con una servilleta, con un gesto tan natural y tan lleno de amor que le dolió el corazón de una manera dulce y desconocida. Habían defendido el rancho, sí, pero lo que realmente habían salvado era algo mucho más precioso. Habían salvado la posibilidad de ser felices. Y en el silencio que cayó después de la batalla, en la calidez de esa cocina iluminada por las lámparas, cada uno de ellos supo, sin la menor duda, que por fin estaban en casa. El silencio que siguió a la batalla no fue un vacío, sino un espacio que se llenó rápidamente con una nueva verdad. En los días y semanas que siguieron, los habitantes del rancho se movieron con un propósito renovado. La casa, que había sido defendida con uñas y dientes, se convirtió en un santuario con un significado aún más profundo. Ya no era solo el rancho de Josia, era el hogar de la familia que habían forjado juntos en el crisol del miedo. Los meses pasaron, y el verano ardiente dio paso a la melancolía dorada del otoño. El aire se volvió más nítido, y el sol poniente pintaba las colinas de un color ámbar profundo. La vida en el rancho había encontrado su ritmo definitivo, una danza de trabajo duro y una tranquila felicidad doméstica. Una de esas tardes, la escena dentro de la casa era un cuadro que ningún artista podría haber imaginado meses atrás. Elara ya no era la flor de invernadero. El tiempo y el trabajo le habían dado una nueva fortaleza. Sus manos, aunque todavía diestras con la aguja, ahora también sabían cómo amasar el pan, cómo vendar una herida y cómo sostener con firmeza la mano de un niño. Estaba sentada junto al fuego, que crepitaba alegremente en la chimenea, y en su regazo estaba sentado el pequeño Benjamín, escuchando embelesado mientras ella le leía un cuento de su viejo libro de poemas. Su voz era suave y segura, la voz de corazón de la casa. Cerca de ellos, en la alfombra de piel de oso, los gemelos Samuel y Eli no corrían salvajemente, sino que jugaban una partida de damas, concentrados y en un estado de tregua sorprendentemente pacífico. Lie, liberada de la carga de ser la única mujer de la casa, estaba sentada a la mesa, dibujando en una pizarra, su rostro joven por fin libre de la prematura arruga de la preocupación. La puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire fresco y el olor a tierra y a heno. Eran Josia y Caleb, que regresaban de las últimas tareas del día. Caleb había crecido en estatura y en espíritu. Caminaba junto a su padre no como un niño resentido, sino como un joven orgulloso, su socio en el trabajo y en la vida. Colgó su sombrero en la percha con una naturalidad que hablaba de su nuevo lugar en el mundo. Josia se detuvo en el umbral por un momento, observando la escena. Su rostro, antes un mapa de dolor y soledad, ahora estaba relajado, suavizado por una paz profunda. Vio a sus hijos, tranquilos y seguros, y vio a Elara, bañada por la luz cálida del fuego, el centro de gravedad de su universo renacido. Cruzaron una mirada por encima de la cabeza del niño, una mirada que contenía todo un diccionario de entendimiento y de amor silencioso. Un amor que no necesitaba grandes declaraciones, porque se demostraba en cada día compartido, en cada comida preparada, en cada crisis afrontada juntos. La libertad que José le compró a Elara aquella tarde en la cantina no fue, en última instancia, la de un contrato roto. Esa fue solo la transacción inicial. La verdadera libertad que le fue concedida fue la libertad de encontrar un propósito cuando creía que no tenía ninguno. Fue la libertad de elegir a su familia en el lugar más inesperado, y el regalo aún mayor de ser elegida por ellos, no por obligación, sino por un amor ganado a pulso.